La palabra del día de hoy es la epístola a los Romanos capítulo 9 versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Buenas noches a todos, hoy es el jueves y es el 18 de febrero. Y antes de compartir la palabra que Dios nos da en el día de hoy, como siempre, vamos a orar. Buen Dios, gracias por llamarnos nuevamente ante las pantallas, en nuestros hogares o en el lugar en donde nos encontremos, para que podamos compartir esta palabra que nos das en el día de hoy. Señor, es un momento breve, sin embargo, que podamos comprender, entender por qué nos das esta palabra y qué hacer con esta palabra, que no se quede almacenado en nuestra cabeza como mero conocimiento, sino que sea una palabra que influya directamente, de la manera más vívida posible en nuestro día a día. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del día de hoy es acerca de Dios como un alfarero. Es una metáfora, ¿no? Es una alegoría. Pablo dice que, Dios como alfarero toma un mismo barro y del mismo barro hace algunas vasijas para la honra y algunas vasijas para la deshonra. O sea, algunas vasijas son para usos comunes, cotidianos, ordinarios, y la otra vasija es para usos extraordinarios, de lujo. Y dice que es el deseo, el corazón del alfarero, hacer esa vasija del modo que sienta en su corazón. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir a partir de este versículo lo siguiente: entonces Dios tiene ya decidido lo que debemos hacer nosotros, cómo debemos vivir. Algunos estamos hechos para los usos ordinarios, algunos estamos hechos para usos extraordinarios. Sin embargo, esta es una interpretación muy errónea. ¿Por qué? Porque todo este pasaje, todo este capítulo habla en realidad acerca de la elección de Dios, pero elección para la salvación. Algunos son elegidos por Dios según su corazón para la salvación, algunos son elegidos según el corazón de Dios para la perdición. Y da muchos ejemplos previos acerca de cómo Dios eligió a determinados del pueblo de Israel para ser verdadero Israel. Sin embargo, no eligió a otros. Y uno de los ejemplos que siempre se cita es, por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú, ¿no? Son los dos hijos de Isaac, son mellizos, sin embargo, Dios eligió a Jacob, mas no a Esaú. En Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: es un hecho que a Moisés Dios le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. O sea, es según la voluntad de Dios. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. O sea, la elección de Dios no depende del ser humano, o de las condiciones, o de los esfuerzos, de cuánto deseo tenga el hombre de ser elegido por Dios, sino de la misericordia, o sea, de corazón, de la gracia, de la voluntad de Dios. O sea, lo que quiere decir es que Dios elige algunas determinadas personas para la vida eterna. No está hablando de la predeterminación de nuestra vida o del destino nuestro sobre la tierra. Hay, obviamente, excepciones. Hay personas especialmente llamadas para el reino de Dios. Esto también es cierto. Pero Dios llama a esas personas y le hace conocer su llamamiento. No es que existe
de predestinación o predeterminación, un destino totalmente fijado para nosotros. Y a partir de esta palabra, de la mala interpretación de esta palabra, o aun cuando no sea a partir de esta palabra, de la idea equivocada que nosotros tenemos de que Dios tiene algo predeterminado por nosotros, lo que es de esta mala idea que tenemos, de la idea errónea que tenemos, nosotros creemos que Dios tiene que decidir Él con respecto a nuestras decisiones y nuestras acciones. Y por eso muchas veces la gente pregunta de este modo, le pregunta a Dios de este modo, ¿no? ¿Qué carrera tengo que estudiar? Los más jóvenes, ¿no? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué negocio tengo que hacer? ¿A qué país tengo que ir a estudiar o tengo que ir a vivir? Como si al plantearle esas preguntas Dios le fuera a decir, mira, arquitectura y no medicina, ¿no? O fulanito de tal es con quien te tenés que casar, o tenés que irte a vivir a Canadá, Nueva Zelanda, como si Dios tuviera que respondernos de este modo. Estas preguntas realmente presuponen que existe un camino predeterminado y único para nosotros. Y de este modo, ¿qué estamos haciendo en realidad? Nosotros lo que estamos haciendo es sacarnos la responsabilidad por nuestras vidas, la responsabilidad que nosotros debemos tener con respecto a nuestras propias vidas, porque son nuestras vidas, y le desplazamos esta responsabilidad a Dios. Porque Dios me tiene que decir si es camino a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, fulanito no, menganito sí, ¿no? Me tiene que decir eso. Si no me salen bien las cosas, no es culpa mía. Es porque Dios no me ayuda, no me responde, no me habla, no me guía. Por eso no puedo decidir, no puedo hacer algo, no puedo avanzar, no puedo evolucionar. Es una forma de evadir nuestra propia responsabilidad. Y esta parte me parece que es la parte más grave, de algún modo, bajo un disfraz de obediencia. Las preguntas correctas son diferentes, ¿no? Se plantean de manera diferente. Yo creo que esta es la carrera apta para mí, según mis cualidades, según mis gustos, según el sueño que Dios me puso en mi corazón. Entonces, ¿cómo puedo hacer para estudiar bien esta carrera? Para que sea de gloria para Dios. Esta persona, yo la quiero, pero además creo que es la persona adecuada para que yo pueda formar una familia de agrado a Dios. ¿Cómo podemos cambiar cómo podemos cambiar el uno al otro para ser mejor marido, mejor mujer, para ser mejores padres, para formar una familia realmente según la voluntad de Dios? Este negocio lo puedo llevar al crecimiento, pero ¿cómo lo puedo llevar al crecimiento según los principios de Dios, según las leyes de Dios, no según los principios del mundo? Emigrar a este país me va a contribuir en qué forma para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Las preguntas parecen las mismas, pero son un poco diferentes. Yo me tomo el trabajo y la responsabilidad por mis acciones, por mi vida. Yo decido, luego de haber reflexionado mucho, averiguado mucho, pedido a Dios el discernimiento y la inteligencia, la sabiduría para estudiar la situación, para investigar, para reflexionar, y pidiendo también al mismo tiempo, esperando la guía del Espíritu Santo, ¿no? Para poder llevar a cabo esta decisión, pero según las palabras de Dios. Es diferente. Tienen que ir las dos cosas simultáneamente, tienen que ir juntas. Dios no es un fortune teller,
¿no? No es un 점쟁이. No es como vas, como se ven en las películas, uno va a que le lean la mano, la bola de cristal, no sé, lo que sea, las cartas de tarot y le dice, sí, este año vas a tener 2 parejas, 2 amores. Y el primero no es bueno y el segundo, con ese te tienes que quedar. O que te diga, no, en el tercer trimestre de este año se te va a presentar una oportunidad para invertir, tienes que invertir. No, eso no lo hace Dios. Dios no es un adivino. Es un engaño si nosotros creemos que Dios tiene que hacer eso. No existe en cuanto a nuestra vida vivida por nosotros cuestiones predeterminadas, excepto la decisión de Dios de darnos la salvación. Eso sí está predeterminado, porque fue una decisión tomada por Dios. Pero cómo vivamos cada día de nuestras vidas, qué decisiones tomemos, qué acciones realicemos, es nuestra responsabilidad. Existe un solo hecho predeterminado que nosotros debemos cumplir sí o sí, y es el propósito nuestro, el propósito de nuestra creación. De esto hablamos el domingo pasado también. El propósito de nuestra creación, que es el de contar las alabanzas sobre Dios, ¿no? En Isaías capítulo 43, versículo 21, en otra versión, en otra traducción, dice, yo hice a Israel para mí mismo, o sea, para Dios mismo, y me honrará delante del mundo entero. Este es el único propósito predeterminado para nosotros. Entonces debemos preguntémonos realmente, sinceramente, con una mano en el corazón, si nuestra actitud, ¿no? Si nuestro deseo de consultar a Dios, de preguntarle a Dios, ¿no? ¿Cuál es su voluntad? Dios, ¿qué querés que haga de mi vida? Esto es realmente porque nosotros queremos escuchar la respuesta de Dios, o lo que queremos es no tomar la responsabilidad por la decisión. Porque muchas veces Dios nos responde. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros no lo hacemos. Porque nosotros le hacemos caso a Dios, a las palabras de Dios, cuando eso nos gusta. Cuando eso sentimos que es lo que queremos hacer. Realmente cuando nosotros le estamos preguntando a Dios y le decimos, Dios, ¿qué camino tenés preparado para mí? Si en realidad lo que estamos haciendo es como ocultarnos porque tenemos temor a los problemas, los obstáculos, las dificultades que puedan presentarse si yo elijo ese camino. Decir que todo está trazado por Dios es buscar, es usar una excusa para justificar mi propia apatía o el no cambio, ¿no? El no crecimiento en mi vida. ¿Por qué? Podemos decir, Dios no me responde. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero hacer las cosas que Dios me dice, pero no me responde. Entonces no me puedo mover de acá. No puedo seguir. No puedo tomar un camino. Yo estoy esperando lo que me diga Dios, la señal que me dé Dios. Si no lo estamos usando como una excusa. Dios, a diferencia de otros dioses, de otros ídolos, a diferencia de otras religiones, Dios es un Dios que nos creó, ¿sí? Es nuestro Señor, es nuestro Rey. Sin embargo, nos da la libertad. Dios nos compra, ¿no? De la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Nos compra, nos redime, nos rescata para que seamos libres, hombres libres. La palabra de Dios, ¿qué dice? La verdad nos da libertad, ¿verdad?
a nosotros Dios, a diferencia de otras religiones, a diferencia de lo que se llaman dioses, Dios nos da plena libertad, nos da el libre albedrío para que decidamos nosotros. La responsabilidad es nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hago lo que hago para contar la gloria de Dios, para contar las alabanzas a Dios, sobre Dios, para honrar a Dios o no. Si lo que yo hago, lo hago cumpliendo los principios de Dios. Si es para el Padre, para nuestro Padre, para dar gloria al Padre y para ayudar al prójimo. Si lo que yo estoy haciendo es de manera honesta, con propósitos buenos. Si yo me hago cargo de mis decisiones y de mis acciones. Porque Dios espera eso de nosotros. Y únicamente cuando nosotros tomamos estas decisiones, guiados por el Espíritu Santo, obviamente, y vivimos acorde a estas decisiones nuestras, según la palabra de Dios, Dios puede guiarnos verdaderamente, mostrarnos claramente cuál es nuestra dirección. Porque no puede mostrarnos la dirección a menos que hayamos salido del punto de partida. Entonces, a todos los que están orando mucho, porque hay muchas cosas que debemos resolver en este momento, porque nos encontramos en circunstancias que exigen que nosotros realicemos muchas transformaciones, muchas renovaciones en nuestra vida. Debemos pedir sabiduría a Dios, ¿verdad? Debemos pedir discernimiento de Dios, la guía del Espíritu Santo, pero la decisión, la investigación, la reflexión es nuestra. Y debemos hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestras vidas, cada uno de los días de nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios, te damos las gracias porque sabemos que a cada uno de nosotros nos diste mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucho entendimiento. Y según estos dones del Espíritu Santo, vamos a realizar nuestro máximo esfuerzo para estudiar, trabajar y proyectar nuestras vidas para tu gloria, para contar las alabanzas sobre vos. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto del día de hoy con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.